Feliz sábado, hermanos. Se ve bonita la iglesia, así como está de llena. Gloria al Señor, ¿verdad? Y yo sé que poco a poco vamos a ver muchos más miembros que se van a anexar a este movimiento de la verdad presente. Así que por eso es que tenemos que prepararnos como iglesia para que nosotros podamos recibir a aquellos que quieren recibir la verdad del Evangelio eterno. ¿Ok? Bien, hermanos, gracias. El tema que voy a presentar en esta mañana, como lo leyó nuestro hermano Jacobo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, precisamente tiene que ver con el mensaje del primer ángel en este caso. Pero el Señor me ha inquietado para presentar este mensaje o esta serie de mensajes de los tres ángeles. ¿Por qué estoy presentando estos mensajes a la iglesia? Hermanos, porque esta es la verdad presente para nuestro tiempo. O sea, estamos hablando de que el mensaje del primero, segundo y tercer ángel es la verdad presente que nosotros hoy por hoy como iglesia necesitamos conocer. Y fíjense que tan cierto es esto que la sierva del Señor hay una cita en la Biblia de Estudios comentando precisamente del mensaje de los tres ángeles. Ella habla lo siguiente en Apocalipsis capítulo 14, o sea, comentando el capítulo 14 del Apocalipsis. Escuchen bien para los que tienen la Biblia de Estudios. Este mensaje dice lo siguiente: el capítulo 14 del Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances, y los mensajes dados a Juan el revelador serán repetidos con claridad. Por eso, mis hermanos, podemos ver claramente, la sierva del Señor dice que estos mensajes, es decir, el mensaje de los tres ángeles, ella habla claramente que es un mensaje que es del más profundo interés, especialmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo, y especialmente nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de este tiempo, somos los responsables, primeramente, de aprender este mensaje y también de comunicarlo al mundo. Por lo tanto, como ya hemos hablado en otras ocasiones, en el día de hoy, de hecho, este mensaje del primer ángel ya he hablado ya en varios sermones de cada detalle que tiene este mensaje. Vamos a leerlo, vamos a buscar nuestras Biblias para comenzar lo que fue la lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya he hablado en temas anteriores del Evangelio eterno, ese fue el primer tema. Después del temer a Dios, otro tema que ya se mencionó, darle gloria, y en el día de hoy vamos a hablar el tema titulado porque la hora de su juicio ha llegado. Muy importante, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿estamos nosotros conscientes de que estamos nosotros viviendo en el juicio? ¿Estamos conscientes, hermanos, de que en el cielo hay un ángel que está anotando en nuestros registros todo lo que nosotros hacemos? ¿Estamos conscientes de eso? ¿O es que vivimos sin darnos cuenta y a veces decimos palabras con las cuales nos vamos a encontrar en el juicio? Todo lo que hablemos va a ser
mostrado, nos los va a mostrar el ángel todo lo que está escrito de todo lo que nosotros hemos dicho. Y a veces decimos palabras, hermanos, que después lo que decimos, eso queda anotado. Con terrible exactitud, así lo dice la sierva del Señor. Ahora, ¿qué se hace en el juicio? Estamos hablando del juicio de Dios. ¿Qué se está haciendo ahora mismo en este momento? El Señor está haciendo una escogencia, ¿verdad que sí? Una escogencia. ¿Y qué mejor que la parábola de la red para ilustrar esta escogencia que el Señor está haciendo ahora mismo en el cielo? Vamos allá. Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 13, hablando de la parábola de la red. Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50, hablando de la parábola de la red. Y escuchen bien lo que dice el Señor aquí en su palabra. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Versículo 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y el versículo 50 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Lo ven? ¿Ven cómo esta parábola ilustra lo que actualmente se está haciendo en el cielo? Que es una escogencia entre quiénes son buenos y quiénes son malos. Recuerden, hermanos, que el Señor conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor conoce nuestro corazón. Y en función de cómo nos conoce el Señor y de lo que hagamos y de lo que hayamos hecho, es que el Señor va a escoger o va a dictar la sentencia si somos candidatos para el cielo o tristemente nos hemos perdido en esta lucha por alcanzar la salvación y la vida eterna. Otra parábola que también nos ilustra esa escogencia que ahora mismo se está haciendo en el cielo está, o lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, pero los versículos del 24 al 30 habla precisamente de esta parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Lo ven? Con estas dos parábolas podemos nosotros ilustrar, hermanos, lo que actualmente el Señor está haciendo en el cielo, de acuerdo a nuestros registros que están allá en el cielo.
en función de lo que hagamos en esta vida, en este tiempo de gracia que nosotros tenemos, es que se va a dictar finalmente la sentencia si somos aptos para la comunión de los ángeles en el cielo o ser, como lo dice aquí, atados en manojos para ser quemados. Qué triste, ¿no? El destino de aquellos que se pierdan. Por eso, hermanos, es que nosotros ahora todavía el tiempo de gracia está abierto para nosotros. Todavía tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Todavía tenemos esa oportunidad de luchar, hermanos, por alcanzar esta salvación tan grande que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Pero ojalá que estemos conscientes del tiempo que estamos viviendo y ojalá que estemos conscientes de que en el cielo se está llevando a cabo un juicio. Por eso, hermanos, Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23 lo dice. Vamos a Mateo de nuevo. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Fíjense bien lo que dice, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice, hacedores de iniquidad. Oh hermanos, el Señor no es garantía de que nosotros, por más que hagamos la obra que hacemos, por más que vengamos a la iglesia, por más que estemos tantos años sirviendo aquí como profesos creyentes en la verdad presente, no es garantía de que nosotros alcancemos la salvación. ¿Por qué? El Señor lo dice claramente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, el Señor, ¿qué es lo que está buscando el Señor? El Señor está buscando no solamente los oidores, sino los hacedores de su palabra, los que vivan conforme a la norma divina, conforme al carácter de Cristo. Por eso es que este corto tiempo de gracia que nos queda a nosotros es para que le permitamos al Señor que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, verdad, en eso? Bien, ahora que estamos hablando, como lo dice el mensaje del primer ángel, porque dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuándo llegó la hora de su juicio? Daniel capítulo 8, versículo 14. Que este versículo está considerado como el documento de identidad de los adventistas, porque de aquí nacimos nosotros, ¿verdad? Daniel capítulo 8, versículo 14, es un versículo que nosotros conocemos de memoria, ¿verdad? Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice, y él les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Fíjense, hermanos, ¿cuándo comenzó el juicio investigador? Al final de este periodo, recuerden que la profecía más larga de la Biblia es la profecía de los 2300 días de tarde y mañana, que son 2300 años, que comenzaron desde el tercer decreto, desde el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C., cuya finalización llega hasta el 22 de octubre de 1844. ¿Qué sucedió en esa fecha? El 22 de octubre de 1844. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor levantó a un agricultor, un hombre que había estado en el ejército de los Estados Unidos, Guillermo Miller, un hombre que el Señor inquietó, ¿para qué? Para que proclamara este mensaje, y él no sabía lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Usted sabe muy bien que él estaba predicando, o había llegado a la conclusión, después que estuvo por varios años estudiando la Biblia, tenía solamente la Biblia y una concordancia, y él llegó a la conclusión
de que Cristo iba a llegar, después que él había hecho todos los cálculos, después de que habían recalculado con la profecía, llegaron a la conclusión de que Cristo iba a llegar el 22 de octubre de 1844. Y ya nosotros sabemos, hermanos, que Cristo no llegó en esa época y por lo tanto todos ellos sufrieron ese amargo chasco, ¿verdad? Y ellos no sabían realmente lo que estaba aconteciendo, que era precisamente de que el Señor Jesucristo en ese mismo día estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para dar inicio al juicio investigador. Ahora, aquí en el conflicto de los siglos, voy a leerles justamente esa historia, ¿verdad?, de cuando Guillermo Miller y sus colaboradores estuvieron en esa fecha y se llevaron este amargo chasco. En el conflicto de los siglos, para los que están anotando la página 400 y 401, dice lo siguiente: como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. O sea, Guillermo Miller estaba proclamando un mensaje, pero él no comprendía completamente el mensaje que él estaba proclamando. Por eso es que dice, como se los leía al principio, en esta cita del mensaje de los tres ángeles, que dice que pronto se entenderá. Y a mí me llama la atención cuando ella dijo eso. ¿Será que entonces nosotros no entendemos el mensaje de los tres ángeles? Es la pregunta que yo me hago. Porque si la sierva del Señor escribió que este mensaje de Apocalipsis capítulo 14 pronto se entenderá, quiere decir que todavía no lo entendemos plenamente. Así como le pasó a Guillermo Miller, que él estaba proclamando un mensaje que no comprendía en toda su plenitud. Escuchen lo que sigue diciendo. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. ¿Qué fue lo que le impidió a él interpretar correctamente la profecía? Los errores que habían en la iglesia en ese tiempo. Por eso, mis hermanos, es que el Señor nos pide a nosotros que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor quiere que no dependamos tanto de los hombres. El Señor quiere que nosotros investiguemos con la ayuda, por supuesto, con oración, para que el Señor nos pueda mostrar la verdad que está en su palabra. Y Jeremías 33:3 lo dice: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer grandes cosas que tú no conoces. O sea, hermano, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para evitar caer en el engaño y en el error? Hermanos, tenemos que escudriñar la palabra y estudiarla por nosotros mismos. Hacer el tiempo para que su palabra pueda estar en nuestros corazones y así poder nosotros estar afianzados en esta verdad. Porque recuerden que el sellamiento no significa el sábado, sino también significa un afianzamiento en la verdad. Y los que estén afianzados en la verdad podrán soportar esa gran prueba que viene para el pueblo de Dios, como lo es la ley dominical. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo esta cita. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Al explicar Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. Sigue diciendo,
En el sistema típico que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice: mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, hermanos, en qué consistió y por qué Guillermo Miller no dio con lo que realmente estaba sucediendo? ¿Por qué? Porque aceptó, o sea, la creencia popular en ese tiempo era de que el santuario era la tierra, y por eso fue que él llegó a la conclusión de que si al final, ¿verdad?, iba la tierra a ser purificada por el fuego, y él pensó, esa es la segunda venida de Cristo, y por eso fue que él llegó a la conclusión de que era el 22 de octubre de 1844. Claro, el Señor tenía un propósito en esto, en este chasco, y era también, hermanos, probar los corazones. Ustedes saben muy bien que de 50,000 personas que habían aceptado las predicaciones de Miller en cuanto a la fecha del pronto regreso de Cristo, y después que ellos pasaron ese chasco, solamente quedaron 50 personas, o quizás menos de 50 personas quedaron, que ellos fueron los pioneros, los que iniciaron este movimiento adventista. Así que bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Porque siempre quedan siervos fieles que todavía, de hecho, cuando Miller, después del chasco, él escribió una carta inconclusa que decía que no sean creyentes infieles, el que ha de venir vendrá. O sea, él murió creyendo que Cristo iba a llegar de todas maneras. Pues dice, bueno, me equivoqué en la fecha, pero el Señor de que viene, viene. Y él murió, hermanos, con esa convicción. Ahora, esa gente en ese tiempo estaban preparados para la venida de Cristo. Ahora la pregunta, ¿estamos nosotros preparados ya que Cristo está a las puertas? ¿Ya que en nuestro tiempo el Señor está pronto a venir? Por eso, mis hermanos, estas son preguntas que nos deberían llamar, ¿verdad?, a la reflexión. ¿Ok? Bien, hablando, hermanos, del juicio, lo que se está haciendo en el cielo es el juicio de las naciones. Mateo capítulo 25 nos habla cómo el Señor va a llevar a cabo ese juicio. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40.
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y el versículo 46 finaliza diciendo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ven, hermanos, cómo el Señor va a juzgar a las naciones? ¿Cómo el Señor va a llevar a cabo este juicio? Porque no solamente con la predicación del Evangelio, sino es nuestro deber hacia el prójimo. ¿Qué estamos haciendo también nosotros para atender las necesidades de los seres humanos? Aparte de predicar este Evangelio. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo no solamente se dedicó a predicar, también sanaba enfermedades, atendía las necesidades. O sea, una obra doble es la que nosotros tenemos que hacer. El Señor nos ha llamado a hacer una obra doble, es decir, proclamar y predicar el Evangelio, y también, hermanos, deberíamos de prepararnos nosotros también en la obra médico-misionera. Esa es la obra más perfecta para nosotros poder aprender, hermanos, a atender las necesidades de los seres humanos. ¿Y sabían ustedes que esta obra médico-misionera nos ayuda a poder a aprender a amar al prójimo? Es una obra muy importante que nosotros deberíamos de preocuparnos también por aprender, para que el Señor nos dé ese talento tan importante. ¿Ok? Bien, hermanos, ahora, para nosotros poder comprender la obra de purificación del santuario celestial al final del periodo profético de Daniel capítulo 8, versículo 14, es necesario estudiar la obra de purificación que se hacía en el santuario terrenal. Esto para que nosotros podamos entender. O sea, vamos a estudiar el tipo para luego poder entender el antitipo, ¿verdad? Ok, fíjense bien qué es lo que se hacía en el sistema simbólico o en el tipo o en el santuario terrenal. Hebreos capítulo 9, vamos a nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer los versículos del 6 al 10. Hebreos capítulo 9, versículos del 6 al 10. Hebreos capítulo 9, versículos del 6 al 10. Y dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Como podemos ver, hermanos, de acuerdo a lo que son estos primeros versículos, ¿verdad?, del capítulo 9 de Hebreos, o sea, en el capítulo 6, ¿verdad?,
de acuerdo a Hebreos 9:6, el sacerdote ministraba diariamente en el primer departamento del santuario terrenal, ¿verdad? O sea, ese era el ministerio diario que se hacía en el primer departamento. Estamos hablando del lugar santo. Eso se hacía todos los días. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 7, nos dice que solo el sumo sacerdote entraba una vez al año para ministrar en el segundo departamento del santuario terrenal, llamado lugar santísimo. Asimismo lo dice, ¿verdad? Como lo ordenó Dios a Moisés en Levítico capítulo 23. Vamos a Levítico capítulo 23, que es el capítulo, hermanos, de las fiestas solemnes de Jehová. Levítico capítulo 23, ya les digo los versículos, esperen un momentito. Levítico capítulo 23, vamos a leer los versículos del 26 al 32. Levítico capítulo 23, versículos del 26 al 32. Y dice así, por supuesto, aquí está hablando de la fiesta de expiación. Acuérdense que habían varias fiestas en el capítulo 23, o sea, que es el capítulo de la fiesta solemne de Jehová. La Pascua, el Pentecostés, las cabañas, el día de expiación. O sea, varias fiestas están contenidas en este capítulo. Y el Señor especifica aquí qué es lo que se tenía que hacer en cada una de estas fiestas que celebraba el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto con Moisés. Ok, Levítico capítulo 23, versículos 26 al 32. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Y el versículo 32 dice, día de reposo o día de sábado será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Lo ven? O sea, ¿cómo se tenía que guardar o celebrar este día de expiación? Se tenía que celebrar, hermanos, como un sábado ceremonial. O sea, ese sábado ceremonial podía caer cualquier día, podía ser un domingo, lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana. Pero dice el Señor que ese día se tenía que guardar como ¿qué? Como un sábado, es decir, no podían trabajar así como estamos ahora mismo nosotros aquí en este lugar, ¿verdad? Ellos tenían que guardar ese sábado, hermanos, de forma estricta. ¿Y qué tenían ellos que hacer? Tenían que afligir sus almas, estaban confesando sus pecados. O sea, ese era un día especial. ¿Por qué? Porque era el único día en que el sumo sacerdote entraba, solamente el sumo sacerdote estaba autorizado por Dios para poder entrar en el lugar santísimo de ese santuario terrenal, para hacer expiación. Fíjense, era un día nada más, ¿ok? El día de expiación. ¿Y cuándo era ese día? De acuerdo a lo que dice este libro de Levítico, dice que era a los 10 días o en el día 10 del mes séptimo del calendario judío. ¿Ok? Ahora, hablando de expiación, a mí me gusta mucho definir las palabras. Y yo busqué esta palabra expiación en el diccionario bíblico. Y escuchen lo que dice la definición. O sea, ¿qué significa la palabra expiación? Significa, o dice el diccionario, cubrir, reconciliar, hacer expiación, sustitución, reconciliación. Término que aparece en el Antiguo Testamento.
generalmente en relación con diversos sacrificios y servicios del sistema ceremonial. Restablecer la armonía en una relación, de modo que cuando hubo una separación, ésta pueda ser eliminada por el proceso de cubrir el problema, producir la reconciliación. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. La palabra expiación adquirió el significado teológico y técnico de propiciación, y cuando se la usa así, implica que el sacrificio de Cristo en la cruz constituyó una reparación para un Dios ofendido. O sea, en otras palabras, hermanos, ¿qué es expiación? Dicho de forma sencilla, es reconciliación. Y fíjense lo que dice finalmente este concepto. Dice que esa reconciliación se llevó a cabo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice que esto constituyó una reparación para un Dios ofendido. Es decir, para Dios que ha estado ofendido, ¿por qué? Por el pecado. Hermano, ¿qué fue lo que rompió esa comunicación directa que había en este caso, entre Adán y el Creador? Hermano, fue tristemente el pecado. Y ojalá que nosotros podamos aprender, hermanos, a odiar el pecado como Dios odia el pecado. Fíjense, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Fíjense la diferencia. En cambio, la gente del mundo ama el pecado, pero odia al pecador. Muy diferente, ¿verdad? Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar agradecidos, porque ese Dios que aunque ha estado ofendido por el pecado, sin embargo, ama al pecador y quiere tu salvación. El Señor quiere nuestra salvación y por eso es que nos ha dado este tiempo de gracia. Como lo dice ese versículo que dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor no ha venido todavía. El Señor en su gran misericordia, en su gran amor, está esperando por nosotros, por ese pueblo, por ese remanente que el Señor viene a buscar. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo este concepto de la palabra expiación. Dice, en los días del santuario terrenal, en el desierto, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo el día de expiación. Hoy, gracias a la muerte de Cristo en el Calvario, a su resurrección y a su intercesión por nosotros en el santuario celestial, tenemos libre acceso al Padre hasta el mismo trono de Dios, gracias a la sangre preciosa de nuestro Salvador Cristo Jesús. Hermanos, debemos estar agradecidos por haber nacido en esta época. ¿Saben por qué? Porque nosotros no necesitamos de un sacerdote para que nos perdonen los pecados, ¿no? Hacer un sacrificio porque hemos pecado. No tenemos necesidad de eso. Ahora nosotros, hermanos, en el momento que nos postramos a orar, estamos entrando ¿en dónde? En el mismo lugar santísimo donde está el Señor intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Acaso eso no es un privilegio? Es un privilegio, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta, ¿qué hacía el pecador cuando éste había cometido un pecado? Vamos a buscarlo, Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 27 al 29. Levítico capítulo 4, versículos del 27 al 29. Vamos a ver qué era lo que hacía el pecador cuando cometía un pecado. ¿Ok? Dice el verso 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra
una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Qué era lo que hacía el pecador en esos tiempos cuando el santuario terrenal, cuando estaba el pueblo de Israel, cuando estaban con Moisés? ¿Qué era lo que hacían? Cuando alguien pecaba, tenía que llevar el animalito, ¿verdad? A donde estaba el sacerdote. Y con su propia mano tenía que degollarlo. O sea, esto no lo hacía el sacerdote, eso lo tenía que hacer el mismo pecador. Ahora, esto se ve muy fácil, quizás lo vemos como una historia que ya pasó, pero vamos a ponerlo más dramático. Imagínense ustedes, hermanos, el animalito que ustedes tanto quieren, por ejemplo, el perrito que tanto aman. ¿Usted se imagina, hermanos, que estuviera vigente la ley de los sacrificios ahora mismo? Y que el Señor le dijera a usted, bueno, por tu pecado tiene ahora que sacrificar el perrito que tanto amas. Y que con su propia mano usted tenga que degollar a su perrito, quitarle la vida. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Bueno, eso era lo que hacía el pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento cuando alguien pecaba, ¿verdad? Con su propia mano tenía, hermanos, que degollar ese animal para que sienta el dolor de lo que significa haber pecado. Porque más tarde esos animalitos, ¿a dónde apuntaban? Iban a apuntar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Bien. Ahora, el versículo 30 dice, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Bueno, ese era el servicio diario, o sea, lo que se hacía normalmente todos los días cuando alguien pecaba dentro del pueblo de Israel, la ofrenda que tenía que llevar por el pecado que cometió. Recuerden, hermanos, que habían varias clases de ofrendas. Se hacía el sacrificio también por todo el pueblo, el sacrificio de la mañana, el sacrificio por la tarde, y también en cada fiesta solemne de Jehová también se hacían sacrificios por esas fiestas. O sea, habían varios tipos de sacrificios que se hacían cuando estaba vigente la ley de los sacrificios y las ofrendas. Bueno, de acuerdo con estos textos que habíamos leído, ¿verdad? En Levítico capítulo 4, si un hombre había pecado en Israel y éste había violado uno de los 10 mandamientos que estaban dentro del arca, debajo de la tapa del propiciatorio, o sea, conocida como la silla de la misericordia, estos mandamientos son el fundamento del gobierno de Dios. Ahora, ¿por cuál ley vamos a ser nosotros juzgados? Por los 10 mandamientos, ¿sí o no? ¿A dónde están los 10 mandamientos? Están dentro del arca, ¿verdad? Debajo de la tapa del propiciatorio. Ahí están los 10 mandamientos. Salmo capítulo 89, versículo 14, nos habla justamente cuál es el fundamento del gobierno de Dios o por cuál ley vamos nosotros a ser juzgados. Salmo capítulo 89, versículo 14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Lo ven? O sea, vamos a ser juzgados por la ley de Dios, por el decálogo. El Salmo 119, versículo 172 también nos lo confirma. Salmo capítulo 119, versículo 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Lo ven? Ahora, Santiago lo dice más claro, el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver por cuál ley vamos a ser juzgados. Santiago capítulo 2, versículo 12. Escuchen bien lo que dice aquí el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Oh, gloria al Señor.
¿cómo consideraba o cómo veía el apóstol Santiago, cómo veía el decálogo o la ley de Dios? La veía como una ley de la libertad. O sea, hermanos, ¿libertad de qué? Para ser librados, hermanos, del pecado. Y también dice que esta ley de la libertad, hermanos, es un yugo fácil. Por eso es que el Señor dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿cuándo es fácil el yugo de Cristo? Cuando yo quiero hacer la voluntad del Señor. Ahí es donde el yugo de Cristo es un yugo fácil. Pero ¿cuándo se hace pesado el yugo del Señor? Cuando yo no quiero, o sea, cuando Dios dice, pero yo hago. Cuando el Señor dice, pero yo esquivo lo que el Señor me dice que haga. En ese momento el yugo de Cristo se me hace pesado. ¿Por qué? Porque estoy en desobediencia. Y ahí es donde yo estoy bajo la ley, no estoy bajo la gracia. ¿Ok? Así que, hermanos, el violar alguno de estos mandamientos, estamos hablando de la ley de Dios, ¿verdad?, es cometer pecado. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el concepto de pecado? ¿A dónde está? Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 4. Miren qué sencillo habla el Señor en su palabra, hermano. Por eso es que la palabra de Dios fue escrita para los sencillos y los humildes, ¿verdad? Para todos, para que todos entendamos el lenguaje del Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos habla del concepto de pecado. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos los dice. Vamos allá. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Lo ven? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Gracias a Dios que ese versículo no se queda ahí. Sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias al sacrificio que hizo nuestro Salvador, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, hermano, es que nosotros podemos ser restituidos a vivir una vida eterna. Si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, hermanos, simplemente cuando nos tocara morir, hasta ahí llegamos, muerte eterna. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la posibilidad de vivir una vida eterna, una vida que se compara con la vida de Dios. Gracias al Señor, ¿verdad?, por ese gran sacrificio. Por eso, hermanos, había una silla de la misericordia encima de estos justos y santos mandamientos. En su gran misericordia, Dios le concedió al pecador el privilegio de confesar sus pecados y traer un sustituto para satisfacer las demandas de la ley violada y así obtener misericordia. Este sustituto suyo y nuestro es nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? El servicio que tomaba lugar el día 10 del mes séptimo de cada año, después de la acumulación de los pecados de todo un año. Vamos a ver cuál era ese sacrificio que tomaba lugar. Levítico capítulo 16. Vamos a leer los versículos 29 y 30. Levítico capítulo 16, versículos 29 y 30. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 16, de aquí mismo de Levítico 16, dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones
y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ahora, fíjense bien, hermano, hay una gran diferencia entre el servicio diario y el servicio anual. En el servicio diario se perdonaba el pecado, pero en el día de expiación, ¿qué es lo que se hacía? Se borraban los pecados de todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, por eso es que ellos experimentaban una limpieza total cuando llegaba ese día, ¿verdad? De todos sus pecados. Por eso, hermanos, es que el salmista David, ¿qué fue lo que dijo el rey David? Borra mis pecados. Nosotros también, cada vez que oremos, no solamente le pidamos al Señor que perdone nuestros pecados, sino que borre nuestros pecados, nuestras rebeliones, así como lo dijo el rey David. Y escuchen lo que dice, hermanos, el profeta Isaías en relación a cómo el Señor va a borrar los pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Escuchen bien, hermanos, cómo Dios borra el pecado cuando nosotros nos hemos arrepentido sinceramente. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gloria al Señor. O sea, ¿cómo queda nuestro registro, hermanos? Cuando ya se haga la expiación, cuando se haga la purificación, nuestros registros, hermanos, quedan completamente limpios. Hermanos, y un ejemplo de ello lo tenemos en el mismo rey David. Usted sabe muy bien que el rey David cometió 3 pecados, ¿verdad? Bueno, 3 pecados que se conocen. Cometió el pecado de codiciar a una mujer casada, cometió adulterio y también asesinato, un asesinato planificado. Y también cometió el pecado de censar a la nación de Israel. Esos fueron los pecados del rey David. Hermanos, y el rey David experimentó un arrepentimiento genuino y sincero. De hecho, en el Salmo 51 está el arrepentimiento del rey David. Hermanos, y el rey David se arrepintió de tal manera, su arrepentimiento fue tan genuino y tan sincero, que más tarde, después que David muere, el Señor se refiere a David como mi siervo David, o sea, como que si David nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque el Señor había limpiado completamente su registro, había quedado borrado los pecados de David. Hermanos, y de la misma manera nosotros también podemos experimentar esa limpieza. ¿Ok? Bien, ahora, eso es lo que tiene que ver con el tipo o con el servicio típico que se hacía en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora vamos al antitipo, justamente lo que nos dice el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo en este periodo en el cual se está llevando a cabo el juicio investigador. Ahora, ¿para quiénes es el juicio que se está llevando ahora mismo? ¿Será que toda la raza humana está siendo juzgada en este momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? No, claro que no. ¿Para quiénes es el juicio? Bueno, dejemos que la Biblia nos conteste, ¿verdad? Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Ya va, vamos a ver. Ok, Salmo capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver para quiénes es el juicio. Dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿En cuál juicio? En este juicio que se está llevando a cabo. O sea, no se levantarán, ¿verdad?, los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Yo creo que está claro este versículo, ¿verdad? Y primera de Pedro capítulo 4 también nos habla
nos habla de quiénes son o quiénes están siendo juzgados ahora mismo en este momento, cuando se está llevando a cabo en el cielo el juicio desde 1844. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, cuando habla de que el juicio va a comenzar por la casa de Dios, ¿será que es el templo el que va a ser juzgado? Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. O sea, ¿cuál es la casa de Dios que va a ser juzgada? Escuchen bien lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Lo ven? ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia. Acuérdense, hermanos, que la iglesia no es un templo, no es un edificio, no es la conferencia general establecida, sino que la iglesia son almas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo ven? Interesante, ¿verdad? Así que el juicio está comenzando ¿por quiénes? Por los justos, primeramente por los justos muertos y finalmente por aquellos justos vivos. ¿Ok? Muy interesante. Ahora, hablando del juicio que se está llevando a cabo en este momento, quiero leerles aquí varias citas que están aquí en el Conflicto de los Siglos, hermano, que son impactantes en relación, bueno, que casi todas tienen que ver con este capítulo del juicio investigador. Les voy a leer en la página 534 de este libro. Ok, escuchen lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 534. Dice: en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. O sea, ¿quiénes son los que ahora mismo están siendo juzgados? Solamente los que hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. ¿Lo ven? Y en la página 545, escuchen bien, hermanos, esta cita sí de verdad a mí me impactó mucho. Todo esto tiene que ver con este capítulo de El juicio investigador. Página 545, escuchen lo que dice. Dice: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Más adelante dice: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. ¿Cuántos quizás no vivimos inconscientes? A veces se nos olvida de que nosotros estamos siendo juzgados, hermanos. Porque acuérdense que el juicio es por todos nosotros los que estamos aquí, los que una vez profesamos el nombre de Cristo. Y ahora mismo estamos siendo juzgados, ¿verdad? Bueno,
Por supuesto, no sabemos cuándo es el juicio por los vivos. Pero hermanos, como no sabemos, nosotros no sabemos si ya hemos sido pesados en balanza o hemos sido hallados faltos, o a lo mejor estamos siendo considerados para el reino de los cielos. Sigue diciendo más adelante: peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Oh, hermano, por eso dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, ahora mismo no es tiempo de desanimarse. Es ahora cuando tenemos que arreciar, hermanos, el esfuerzo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna. Sigue diciendo: mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Oh, qué tristes palabras, ¿verdad?, que se van a pronunciar contra aquellos, hermanos, que no alcanzaron la salvación y la vida eterna. Ahora, ya nosotros hablamos, ¿verdad?, de que el juicio investigador se inició, ¿verdad?, de acuerdo a como lo dice Daniel capítulo 8, versículo 14, ¿verdad? Dice que hasta 2300 días de tarde y mañana, luego el santuario será purificado, y ya nosotros sabemos que desde 1844 para acá, ya no es un día como lo era en el servicio típico, sino es un periodo que comenzó desde esa fecha hasta nuestro tiempo. Es decir, estamos nosotros viviendo en el periodo de expiación, es decir, el cumplimiento de ese tipo, de esas figuras que teníamos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué fue lo que se inició a partir de 1844? Daniel capítulo 7 nos los habla. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Escuchen bien lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, cuando el profeta Daniel habla aquí de que millares de millares le servían, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son esos? Los ángeles, ¿verdad? Y dice que millones de millones asistían delante de él. ¿A quién se refiere? Los que van a ser juzgados, ¿verdad? Los seres humanos, los justos. Y dice claramente, y sigue diciendo, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, hablando de los libros o nuestros registros que están en el cielo, ¿cuántos libros hay? Vamos a ver si se acuerda alguien. ¿Ah? Hay 3 libros, ¿verdad? Así lo dice este mismo libro, El conflicto de los siglos. Ahora, vamos a ver, son 3 libros. El libro de la vida, el libro de las memorias y el libro de los pecados. Aquí mismo, en el mismo capítulo, en la página 535, nos habla precisamente de estos libros. Vamos a mencionar, o sea, qué contienen estos 3 libros. El libro de la vida, el libro de las memorias y el libro de los pecados. Escuchen bien, el libro de la vida, hablando del libro de la vida, dice ella, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, como lo dice Lucas 10:20. Pablo habla a sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida, de acuerdo a Filipenses 4:3.
Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Y Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Lo ven, hermanos? O sea, en este libro, hermanos, nosotros debemos de luchar y perseverar para que nuestros nombres permanezcan escritos en este libro. Es muy importante, porque ¿cuándo se escribió nuestro nombre en este libro de la vida? ¿En qué momento? En el momento cuando nos bautizamos, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Pero ese nombre puede ser borrado si nosotros no perseveramos en esta lucha. Así que es importante, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que dice que serán librados, o sea, de aquel tiempo serán librados ¿quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es importante, hermanos, que perseveremos para que nuestros nombres permanezcan escritos en este libro, el libro de la vida del Cordero. Bueno, segundo libro, el libro de memoria. ¿Qué contiene este libro? Aquí en la página 535 dice: en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. ¿Qué es lo que está en el libro de memoria, hermanos? Oigan, en este libro está todo acto de justicia, todo pecado vencido, toda tentación resistida, todo esto está anotado en el libro de las memorias. Así que ojalá que en este libro tengamos muchos actos justos, nosotros escritos en este libro de las memorias. Y el tercer libro, hermano, el libro de los pecados. Y escuchen lo que dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada, ya como señal de infidelidad, de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud, oigan esto, con terrible exactitud, cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. ¿Lo ven, hermanos? Así que a Dios no se le escapa nada. Todo lo que hacemos, a nosotros sí se nos olvida lo que hacemos, pero Dios todo lo tiene. Dice, con terrible exactitud, todo está anotado en el libro de los pecados. Ahora, hermano, en este libro de los pecados, nosotros tenemos que luchar, perseverar para que todo pecado sea vencido, para que esos pecados sean borrados de este libro del pecado en nuestros registros que están en el cielo. O sea, este libro es lo contrario al libro de la vida. En este libro tiene que estar limpio completamente, porque si apenas tenemos un solo pecadito, por más pequeño que sea, ¿qué va a pasar? Hermano, nos vamos a perder, porque vamos a ser juzgados por ese pecado que hemos cometido, que no ha sido confesado. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros, hermanos, confesemos y abandonemos todo pecado acariciado. El Señor nos está haciendo un llamado en esta mañana. Y miren, hermanos, cómo el Señor nos recuerda. Y me gusta mucho porque sucede que todo lo que se habló desde anoche, todo lo que se ha estado hablando en la escuela sabática, todo ha tenido que ver también con este tema de la hora de su juicio ha llegado. Bueno, termino con dos citas. Aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 371 y 372, dice lo siguiente:
Dice, en el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. ¿Lo ven? En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados en el símbolo terrenal, eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Ustedes saben muy bien que había un corderito que era para donde se confesaban todos los pecados y se mandaba ¿a dónde? Al desierto, ¿verdad? Para que quede completamente limpio, purificado el santuario. ¿Ok? El macho cabrío, exactamente, así es. Sigue diciendo, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Bueno, hermanos, en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado. Y el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros es, hermanos, que nos acordemos que ahora mismo en el cielo se está llevando un juicio y que nosotros somos los candidatos de ese juicio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos profesado, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y dependiendo de lo que tengan nuestros registros en el cielo, vamos a ser declarados dignos de vivir una vida eterna o dignos de una muerte eterna. Hermanos, la decisión la tomamos cada uno de nosotros. El Señor quiere tu salvación. Hermano, por esa razón es que el Señor se ha demorado, porque está Cristo ahora mismo en el santuario celestial, está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Y me imagino que dice, mi Padre, mi sangre, Padre, la derramé por ese pecador, dale un tiempo más para que se arrepienta. Eso es lo que el Señor está haciendo ahora mismo por cada uno de nosotros. Vamos nosotros, hermanos, a despreciar este tiempo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor quiere tu salvación y por eso es que está esperando por cada uno de nosotros para que nos arrepintamos de todo corazón de todos nuestros pecados. Recordemos, hermanos, como lo dice el mensaje del primer ángel, es un mensaje de verdad presente para nuestros tiempos. Temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y vamos a terminar con un himno. Me gustaría cantar el himno número 493, Día Grande. Vamos entonces, Nubia, para que me acompañe. Vamos a ponernos de pies todos, ¿verdad?, para terminar con este himno
el digno número 493. Grande viene un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás, te hayas listo para el fallo del gran tribunal, te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando y pecadores nos conozco el juez dirá. Oh hermano, apercibido estás, te hayas listo para el fallo del gran tribunal, te hayas listo para el tribunal. Alegre viene, un día alegre viene y cerca está, mas tu luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás, te hayas listo para el fallo del gran tribunal, te hayas listo para el tribunal. Amén. A doblar nuestras rodillas para tener una oración para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos recuerdas los puntos esenciales que están en tu palabra, especialmente lo que tiene que ver con este juicio investigador que se está haciendo ahora mismo en el cielo por cada uno de nosotros. Señor, te rogamos, Padre Celestial, que tú perdones todos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a recordar cuáles son los pecados que no hemos confesado y que los podamos confesar, y no solamente confesarlos de boca, sino también a experimentar un arrepentimiento genuino y sincero, apartarnos completamente de la iniquidad y del pecado. Porque sabemos, Señor, que en los registros del cielo de cada uno de nosotros se está llevando a cabo cada palabra y cada acto que hacemos, Señor, todo se está anotando en los registros del cielo. Y no queremos que ninguna de esa mancha terrible del pecado esté en nuestros registros, porque sabemos que si eso está, nos vamos a perder. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a que podamos ser purificados por esa preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos ayudes a vencer las tentaciones, todo aquello que nos invita a caer en el pecado, que podamos rechazarlo completamente y que nosotros podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Señor, sé con esta congregación, con esta iglesia, con este ministerio, te pedimos grandes bendiciones por cada uno de nosotros, por cada familia aquí representada, por cada adulto, por cada joven, por cada niño, por cada anciano. Y te rogamos, Señor, también por aquellos que están enfermos, que tú puedas pasar tu mano sanadora sobre ellos. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a que no solo en este día, sino que podamos todos los días de nuestra vida, podamos siempre tenerte presente en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestros corazones. Que tú seas nuestra primera prioridad, Señor, y que nosotros podamos ser reverentes en todo momento y que podamos dar un testimonio al mundo de que tú moras en nuestros corazones. En esta hora te pedimos, Señor, bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación y te rogamos, Señor, que en este día nos ayudes a que podamos estar en reverencia porque estamos en tu santo día de reposo.
Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.